Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más, hermanos, a este espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios y aprender más de ella. Estamos en el estudio que se titula ¿Por qué un camino? Y el tema de hoy es objetividad. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para este estudio. Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, porque nos cuidas en nuestro ir y venir, porque nos guardas, Señor, en el hueco de tu mano ante esta contingencia, Señor, y te agradecemos también por esta tarde hermosa en la que podemos compartir por este medio tu palabra y en el que podemos saludarnos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que el estudio de esta tarde sea de beneficio para cada uno de nosotros, que podamos aprender un poco más de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos hermana Yossi, Gama, Alice, qué bueno que están en esta transmisión. Bueno, y les decía que el tema es objetividad. Vamos a ver un poquito de qué se trata la objetividad. Bueno, la objetividad expresa la realidad tal cual es. Está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otra. La objetividad indica aquello que es real y es imparcial. Nuestro estudio comienza con un versículo de la Biblia, Juan 17:17, y dice: tu palabra es verdad. El versículo completo en la versión Reina Valera dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, el cristianismo auténtico parte de la siguiente premisa. Parte de la premisa de que existe una fuente de verdad exterior a nosotros. En concreto, esa fuente externa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Esto lo encontramos en el Salmo 119, 151, que dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y en Juan 17:17, que dice: tu palabra es verdad. La Biblia contiene la verdad objetiva. Objetiva porque todo lo que dice es cierto, así se aplique o no de manera subjetiva a un individuo en particular. Es decir, la Biblia es verdad aunque yo la acepte o no la acepte. Dice que la objetividad expresa la realidad tal cual es. Y bueno, nuestro estudio nos indica que la Biblia es objetiva, contiene la verdad objetiva. Es verdadera sin importar cómo nos sintamos acerca de ella o lo que pensemos al respecto. Es decir, que yo puedo creer o no creer, puedo sentir que lo que la Biblia está diciendo puede ser una bendición en mi vida o no puede serlo. Pero lo que yo piense acerca de lo que dice, eso no le quita lo verdadero. Es la verdad universal que se aplica a todos sin excepción y por eso se define como la verdad absoluta. Es decir, que la Biblia está escrita para todos, no para un grupo selecto, no nada más para mí o nada más para personas que cumplan ciertas características, sino que la Biblia está escrita para todos, aunque no todos crean en ella, aunque no todos sientan si es verdad o no. Por supuesto, esta premisa se contradice con la presuposición básica que gobierna el pensamiento actual. Esta filosofía de la posmodernidad dice que no existe algo a lo que pueda llamarse verdad absoluta
y que si existiese no se pudiera dar a conocer, no se podría comprobar. Dice también esta idea posmoderna que cada individuo determina su propia realidad y por eso nadie posee la verdad. Por encima de todo, el posmodernista está convencido de que ninguna religión es superior a otra. Nunca debemos pensar que nuestras creencias puedan ser válidas para los demás y ninguna postura teológica en particular puede juzgarse como correcta o como errónea. Lo que yo creo es válido para mí y lo que usted crea tiene la misma validez para usted. Es decir, que el posmodernismo se asocia con la individualidad. Lo que yo crea es bueno para mí y lo que usted crea, pues si usted lo cree, es válido para usted, más no para mí. En consecuencia, los humanos podemos profesar y afirmar las religiones de todos, así nuestras creencias se contradigan por completo entre sí. Esta es la esencia del credo modernista. El credo modernista se basa más bien se concentra en vivir y dejar vivir. Tú crees lo que tú quieras, yo creo en lo que yo creo que es la verdad y por eso pues habrá un sinfín de desacuerdos, ¿verdad? Y aquí, aunque yo no esté de acuerdo en lo que tú pienses, pues te debo dejar seguir pensando así, porque así tú también dejas que yo crea en lo que yo pienso que es verdad. Quizás usted no se haya dado cuenta de la profundidad, de lo profundo que ha penetrado esta manera de pensar en la conciencia moderna, pero lo cierto es que ha tomado posesión del mundo académico y del mundo secular. Nos comentan aquí que 2 meses después de los ataques terroristas del 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dio un discurso en la Universidad de Georgetown en la cual sugirió que la propia rectitud arrogante de su país, de Norteamérica, era culpable en parte por hacer de la nación un blanco del terrorismo mundial. Según el tono de sus palabras, parece que Clinton se había convencido de que todo el desastre habría podido evitarse si todos en ambos lados hubiesen reconocido que no existe tal cosa como una verdad absoluta o universal y que por lo tanto ninguna ideología es digna de un enfrentamiento a ese nivel. Nadie tiene la verdad, dijo a los estudiantes. Ustedes están en una universidad cuya creencia básica es que nadie posee jamás la verdad. Estas ideas, estas frases de nadie tiene la verdad, nadie posee jamás toda la verdad, y otra frase que dice, la opinión de todos cuenta. Estas frases son representativas de la actitud actual de la sociedad secular. Ha triunfado el no creer, el escepticismo, el no creer en ciertas cosas porque con la idea de que no hay una verdad absoluta y que no puedes comprobar si alguna verdad pueda ser absoluta. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a tratar de llevar este tema a su fin, ¿verdad? Que le podamos entender un poquito más a esta palabra de objetividad. Entonces decíamos que con esa idea de que no hay una verdad absoluta, las personas han abandonado la búsqueda de la verdad objetiva. Grandes multitudes, dice aquí nuestro escrito, grandes multitudes creen
de todo corazón, que pueden crear su propia realidad y definir su propia verdad. La popularidad de esa frase filosófica explica el ascenso de la religión e ideología propias en la nueva era. También explica por qué las personas hoy en día son más narcisistas. Esto de narcisista quiere decir que una persona siente una admiración excesiva y exagerada por sí mismo. Y dice aquí que las personas hoy día son más narcisistas y enfocadas en su propia satisfacción de cualquier otra generación en la historia. Entonces aquí el centro de ellos son ellos mismos. El expresidente Clinton dio a entender que es arrogante pensar que alguien pueda conocer la verdad absoluta, pero la arrogancia real es que alguien como él crea que puede inventar de improviso su propia versión de la verdad. Y nos dice aquí una frase muy cierta acerca de la verdad, que la verdad no puede depender de cada individuo y la verdad no puede ser diferente. Dice, si la verdad es un asunto, si la verdad de un asunto depende de mí, de mi propia definición de realidad, si los individuos pueden imaginar e interpretar todo de manera subjetiva para que cada persona determine qué es correcto en sus propios ojos, la civilización misma está en serios problemas. Porque hay una diversidad muy grande, ¿verdad? Tras haber aceptado la noción de que la verdad absoluta no puede conocerse, pues las personas estamos dispuestas a aceptar cualquier cosa en lugar de la verdad. Y en la iglesia también se ha introducido esta idea. Dice que ha habido una gran erosión grave de la confianza en la verdad objetiva de las Escrituras. El dogmatismo sobre cualquier punto doctrinal se considera fuera de moda. Es decir, que ya no creemos fácilmente en lo que se nos dice, sino que a todo le estamos buscando un porqué o una razón de ser. La imprecisión y la apertura a una gran diversidad de puntos de vista personales es el estilo preferido de muchos predicadores y maestros. Vemos grandes movimientos evangélicos populares y masivos, y dice aquí nuestro estudio que son ecuménicos, es decir, que buscan la unidad de los cristianos, pero no están tomando en cuenta la sana doctrina. Dice que buscan un camino de superación. Yo me imagino estos programas que hay en la televisión de El Sendero del Bien o Pare de Sufrir, que tienen mucha gente, pero no están basando lo que ellos están predicando en la Biblia, sino que buscan tener una popularidad y que prometen a las personas un camino de superación, lo cual sabemos nosotros que no es así. El desprecio hacia la verdad objetiva también se ha introducido en la iglesia por las vías más sutiles. Dice aquí que cuando asistimos a un estudio bíblico en casas, probablemente nos inviten a expresar nuestra opinión sobre algún versículo o sobre algún pasaje de la Biblia, como si las escrituras fueran adaptables a cada individuo. Si en realidad creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué vacilamos en afirmar que tiene significado objetivo, que es verdadera en absoluto y que todas las demás interpretaciones son falsas? Aquí una de las cuestiones que se
en las que se centra mucho el debate es que por qué un libro que fue escrito hace muchos años está vigente hasta la fecha. Entonces hay mucha gente que rechaza esa idea de que en la Biblia podamos encontrar la verdad. Quiero volver a leer esta pregunta. Dice, si en realidad creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué vacilamos en afirmar que tiene significado objetivo, que es verdadera en absoluto y que todas las demás interpretaciones son falsas? Los evangélicos siempre han creído que la Biblia es perspicua. Si ustedes tuvieron tiempo de leer, esta palabra a mí me pareció muy extraña, perspicua. Pero es decir, que su significado es esencial, evidente en y por sí mismo. Perspicua quiere decir que es clara y transparente. No es un secreto ni un misterio que nos toca resolver. La Biblia es la revelación de Dios a nosotros. Es una manifestación diáfana de la verdad. No es un rompecabezas. Ella habla con claridad perfecta sobre todas las cuestiones esenciales. Toda la Biblia tiene el mismo tema, porque desde el Génesis vemos el plan que Dios Padre creó para nuestra salvación. Entonces, desde el Génesis empieza el tema de la salvación y lo vemos durante todas las Escrituras. Eso dice aquí que habla con claridad perfecta sobre todas las cuestiones esenciales. Luego hay algunas cosas que no nos parecen tan claras. Y dice, es cierto que en la Biblia hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vamos a leer el versículo completo en 2 de Pedro 3:16. Aquí dice, en casi todas las epístolas, 2 de Pedro 3:16, en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice aquí que las personas que no son constantes y que carecen de instrucción, es decir, que son incultos, a eso se refieren los indoctos, las transforman a su manera. Dice en la versión de Dios habla hoy, el mismo versículo dice así, en cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. También dice que también hay muchas cuestiones de importancia secundaria sobre las cuales no es necesario contender, no es necesario enfatizar tanto en ellas. En cuanto a tales asuntos indiferentes, la regla es clara y dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esta frase, es un versículo de la Biblia, Romanos 14:5, y dice, uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y en la versión Dios habla hoy, dice así, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales.
cada uno debe estar convencido de lo que cree. Entonces, por eso dice que esa es la regla, ¿no? De estar plenamente convencido en tu propia mente de lo que tú crees. En cambio, el mensaje general de las Escrituras y el mensaje del Evangelio en particular es claro y libre de ambigüedades. No fue dado por interpretación privada y su significado no se sujeta a preferencias individuales. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a revisar este versículo en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice aquí que los hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. A veces tenemos como costumbre decir, Pablo nos dice en la carta a los Efesios, sí nos lo está diciendo Pablo, pero nosotros sabemos que Pablo es una persona que fue inspirada por Dios. Dice el versículo completo, dice 2 de Pedro 1, entendiendo que esto, la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en la versión Dios habla hoy, dice así: pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según su propio parecer. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Y una y otra vez la Biblia afirma su autoridad suprema. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el versículo, estas palabras las encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y en otras palabras, las Escrituras no solo son inspiradas por Dios, sino que también son suficientes para equiparnos con toda la verdad espiritual que necesitamos. Otra característica de la Biblia, estamos viendo el por qué la Biblia es objetiva, a pesar de haberse escrito hace muchos años, todavía está vigente en nuestra época. Dice que la Biblia es más segura que nuestros propios sentidos. 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es el versículo completo. Entonces dice que la palabra de Dios es más segura, nos da seguridad. Y también otra característica de la Biblia, de la objetividad de la Biblia, dice, permanece para siempre. Esto lo vemos en 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En la versión de Dios habla hoy, el mismo versículo dice así. Lo voy a leer del versículo 24. 1 de Pedro 1, 24-25, versión Dios habla hoy. Porque la Escritura dice:
Todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El mismo Señor Jesús, dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. También dice aquí que la palabra de Dios es digna de confianza en cada jota y cada tilde. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es digna de confianza, se refiere a en este versículo. Es inmutable y eterna, como lo dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, inmutable y eterna. El cristianismo auténtico siempre ha sostenido que la palabra de Dios es la verdad absoluta y objetiva. Es tan verdadera para una persona como para cualquier otra, sin importar la opinión de alguien al respecto. Tiene un significado verdadero que se aplica a todos por igual. Es la palabra de Dios para la humanidad y su significado verdadero es determinado por Dios. No es algo que se pueda moldear para acomodarlo a las preferencias de oyentes individuales. Las Escrituras poseen la verdad absoluta, bien sea que nos afecten o no, como les decía hace ratito, bien sea que creamos o no creamos, pero la Biblia tiene la verdad absoluta. La Biblia sería verdadera aunque usted y yo no existiéramos. La veracidad de las Escrituras no se decide por la experiencia de nadie. El hecho de que nos afecte en lo subjetivo no tiene que ver con su significado real o su veracidad. El mensaje de la Biblia no es maleable y tampoco es único o especial para cada persona. El mensaje de la Biblia no es maleable, es decir, maleable significa que no puede descomponerse. No es maleable. Aquí dice, no es maleable, es decir, que no puede descomponerse en láminas delgadas según lo que yo quiera o según como yo quiera ver las cosas. No puede moldearse con facilidad a mi gusto, sino que es firme y nadie la puede manejar de esa manera para cambiarla. No es determinado por la experiencia personal ni la opinión individual. Estamos hablando del mensaje de la Biblia. El mensaje que la Biblia nos da no lo podemos cambiar. Dice, no es maleable y no es determinado por la experiencia personal o por alguna opinión individual. Esta idea, esto que estamos afirmando de la objetividad de la Biblia, dice que propina un golpe fuerte a un segmento considerable de la población mundial que profesa el cristianismo. Hay multitudes que procuran escuchar la voz de Dios en su cabeza o que buscan alguna clase de manifestación intuitiva en la que reciban una revelación subjetiva de la verdad. Lo cierto es que la única verdad última y absoluta para el cristiano, la verdad que prevalece sobre todas las opiniones privadas, los sentimientos personales y las experiencias subjetivas, es la verdad objetiva de Dios tal como es revelada en las Escrituras, al ser bien interpretada.
bien interpretada. La verdad bíblica es objetiva, es verdadera por sí misma y su veracidad no depende de si sentimos que es cierta o no. Aunque yo no crea, aunque tú no creas, lo que la Biblia dice es verdad, no, es algo que no podemos cambiar. La verdad, sin importar que haya o no haya sido validada por experiencia de alguien, es verdadera porque Dios dice que es verdadera. En toda su extensión es verdadera hasta la coma y la tilde más pequeña. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Y en la versión Dios habla hoy dice: en tu palabra se resume la verdad. Eternos y justos son tus decretos. Ese es el punto de partida y el fundamento necesario para una cosmovisión cristiana de verdad. Es decir, que nosotros debemos de tener como base la palabra de Dios, que la Biblia es objetiva y que la Biblia es verdadera, confiable, como dijimos aquí también. Dice que para nosotros tener una cosmovisión cristiana, es decir, una manera de interpretar el cristianismo, nuestra base es que la Biblia es verdad. Dice: es necesario para una cosmovisión cristiana de verdad. Si usted abandona el fundamento de la verdad bíblica, cualquier que le quede no es digno de ser llamado cristiano. Así retenga vestigios de simbolismo o terminología propios del cristianismo. Muchos de los que quieren llamarse cristianos en la actualidad se encuentran en esta situación. Utilizan el lenguaje y los símbolos del cristianismo, pero su fuente real de autoridad es algo fuera de las escrituras, es decir, que su fuente real en la que están basados no es la Biblia. Algunos se dedican a vivir conforme a sus sentimientos y moldean sus creencias de acuerdo con sus propias preferencias personales. Otros alegan que reciben comunicación directa por parte de Dios a través de voces, impresiones fuertes o sentimientos vagos que interpretan como revelaciones directas del Espíritu Santo. Otros todavía piensan que la Biblia es como un libreto improvisado que se puede modificar o interpretar a su antojo. En cualquier caso, la vida de cada uno de ellos y sus creencias son ordenadas conforme a las preferencias personales. Sus creencias en realidad no se diferencian de los adeptos a la nueva era, quienes creen que la verdad se encuentra dentro de ellos mismos. El hecho es que el cristianismo histórico está basado en la revelación objetiva de las Escrituras. Por eso es que nuestra primera palabra clave para describir la cosmovisión cristiana es objetividad. Nuestra fe está fundamentada en la convicción de que y su palabra es la verdad objetiva. Lo que Él nos ha dado es absoluto e inconmovible. Es la verdad a partir de la cual se miden todas las demás afirmaciones de la verdad. Bueno, quisiera compartir con ustedes a manera de resumen quisiera compartir con ustedes el siguiente cartel. Tenemos aquí la Biblia
Y decimos entonces, después de este estudio con palabras muy rimbombantes, desconocidas algunas para mí, vamos a ver este cartel como una conclusión de este estudio. Entonces, de todo lo que acabamos de platicar, de decir, tenemos como resumen que la Biblia es una fuente de verdad. Es una verdad absoluta. Es verdad absoluta, dijimos, porque es una verdad objetiva. Objetiva, dijimos, que dice la verdad tal cual es. Una verdad universal, porque es para todos, no nada más para mí, no nada más para ti o para cierto grupo selecto. Quiere decir que es clara. Es decir, que no le busquemos, ¿verdad?, más significados, otros significados, sino que claramente la Biblia siempre nos habla con la verdad y con claridad. Dice también en nuestro estudio que es una revelación de Dios para nosotros. También tenemos que es una manifestación de la verdad y que no solamente nos habla con la verdad, sino que también nos equipa con la verdad espiritual que nosotros necesitamos. También decimos que es segura, que todo lo que la Biblia dice, que todas sus palabras, hasta las comas y las tildes, son dignas de confianza. Permanece para siempre, es eterna, nunca cambia. Y es algo que nosotros, aunque quisiéramos cambiarlo, no lo podríamos hacer. Es digna de confianza, es inmutable y eterna. Y agregué yo una palabra más, es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Pues simple y sencillamente que no tiene error. Un ejemplo de que la Biblia es objetiva lo podemos ver cuando nosotros leemos. Les voy a pedir que vayamos al Salmo 46, o algunos de sus versículos, que los puedan conocer de memoria. Y dice aquí, Salmo 46. Inicia así. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Escrito hace miles de años, pero es vigente para nosotros, porque este es un salmo al que recurrimos muy seguido, ¿verdad? Dice, Dios es, no dice Dios fue. Si fuera un libro que ya pasó, pues a lo mejor diría fue, ¿verdad? Pero lo podemos tomar para nosotros en esta era, en esta nueva era, en esta periodo del posmodernismo, porque la Biblia nunca cambia al pueblo de Israel, pero igual como fue dirigido a ellos, ahora es vigente para nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto nos está diciendo que nosotros debemos tener fe en la palabra de Dios y que nuevamente es como enfatizar en que la Biblia es vigente, aunque se haya escrito hace muchos años. Por eso decimos que la Biblia es objetiva, que no pierde su objetividad. Entonces espero, hermanos, que
con este estudio hayamos aprendido un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Y sobre todo que es una de las palabras, objetividad, que se va a seguir usando en los siguientes estudios. Entonces espero, hermanos, que haya quedado claro el tema, y le doy gracias a Dios por sus comentarios, porque están con nosotros en esta transmisión, que estamos siempre dispuestos a aprender más de su palabra. Y agradezco mucho esta tarde a mi Dios por esta oportunidad que me ha dado para poder servir de esta manera. Vamos a pasar a los motivos de oración que tenemos. Nosotros en nuestras casas hemos estado orando por nuestros enfermos, por esta situación de contingencia sanitaria. Ahora que se han elevado los casos, debemos ponerlos en las manos de Dios. Por supuesto, seguir las medidas sanitarias indicadas, y estamos confiados en nuestro Dios, pero estamos entre todas las personas que no sabemos si ellas tienen toman estas medidas preventivas. Entonces nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestras familias y cuidar a las demás personas. Entonces yo quisiera que nos unamos en oración por los motivos que ya tenemos y por otros que se agregaron en estos días. En este día tenemos un motivo especial de orar por las sobrinas de mi hermana Alice, que pasaron por un momento difícil, pero gracias a Dios ya están en su casa. Por su hermana Raquel, que con el susto que llevó por este incidente, su salud se vio afectada. Por mi hermana Gloria, sobrina de mi hermana Cari, que ella sigue sin trabajo. Sigamos orando para que el Señor le provea un trabajo. Entre tanto, pues sigamos apoyando con nuestras aportaciones para las despensas. Y nuestro hermano José Ángel y su familia, a quienes les enviamos un saludo, hermanos, qué bueno que se conectaron a esta transmisión. Esperamos pronto conocerles en persona, ¿verdad? Ahorita solo de nombre, y sabemos, hemos estado orando por ustedes. Y por todos los demás, les invito a que cerremos nuestros ojos para ponernos en comunicación con nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor bueno y justo, Padre bendito y eterno, te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por el cuidado que has tenido de nosotros, porque, Señor, tú estás a cada momento en nuestras vidas. Señor, tú sabes lo que cada miembro de la familia San Pablo necesita, pero también, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das. Te agradecemos por el alimento diario. Te agradecemos, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa en nuestras hermanas que han estado muy enfermas, pero que tú, Señor, has tocado sus cuerpos, has estado en todos sus tratamientos, Señor, y que han mejorado. Entre ellas, Señor, está nuestra hermana Rebeca y nuestra hermana Ana Laura. Gracias, Señor, por sus vidas. Agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos, Señor, que tú cada día nos estés viendo, Señor, para ver cómo, Señor, suples nuestras necesidades. Gracias, Señor, por mi hermana Alice, por su vida, porque, Señor, ella te sigue, ella te alaba, ella te adora, Señor, y te pide en este momento, Señor, por Isis y por Kimberly. Gracias, Señor, por la protección que tú brindaste a estas dos pequeñas, Señor, y te pedimos que las guardes en el hueco de tu mano, lo mismo a mi hermana Raquel, para que ella
pueda mejorar su salud, para que esta afectación que tuvo, Señor, no se prolongue y que tú pronto puedas darle su sanidad. En tus manos, Señor, ponemos a Gloria, para que tú, Señor, supla sus necesidades y para que nos mueva, Señor, en nuestros corazones para también aportar para ella lo que ella necesita. Te pedimos, Señor, que tú le concedas un trabajo para que ella pueda solventar sus gastos y los de sus pequeños. Por el hermano José Ángel y su familia, te pedimos una bendición muy especial, Señor, que tú seas con esta familia, que es nueva, Señor, entre nosotros, pero que sabemos, Señor, que tú les conoces desde hace tiempo. Gracias, Señor, por sus vidas, y te pedimos que rodees su hogar de amor, que viva, Señor, en sus corazones y que vayas a reinar en su hogar. Gracias, Señor, te damos también porque tú has puesto, Señor, en el corazón de nuestros hermanos, Señor, el poder ayudar a familias en necesidad con productos, Señor, para despensa. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, para nosotros poder apoyar a otras personas. También, mi Dios, recordamos esta contingencia sanitaria y te pedimos, Señor, que nos protejas, Señor, y que nos ayudes para poder salir de esta situación, que cuando salgamos de nuestras casas, Señor, estemos protegidos con las medidas sanitarias, pero también, Señor, con tu mano poderosa. Sobre todo, mi Dios, con tu mano poderosa, con tu bendición, con tu protección. Señor, también te damos gracias una vez más por la vida de nuestro pastor, por la vida, Señor, de todos los pastores que se han preocupado, Señor, por seguir llevando la palabra de Dios a los miembros de sus iglesias. Manténles, mi Dios, arraigados a ti, que nunca, Señor, se separen de tu mano, que nunca, Señor, tú, mi Dios, que son tus ovejas, los sueltes de tu mano, Señor, que les sigas favoreciendo, Señor, con este don de la predicación, porque por la predicación, Señor, muchas personas se acercan a ti. Te doy gracias, Señor, también por la vida de cada uno de los niños de nuestra iglesia, que tú, Señor, les bendigas, que tú, mi Dios, agradecido, Señor, porque has estado con ellos en este ciclo escolar tan raro, Señor, esta vez, pero que sabemos que sus padres les han atendido en ese aspecto. También, Señor, una petición especial, una bendición muy grande para todos los papás, para todos los quienes son padres de familia, de nuestra iglesia, Señor, de nuestros hermanos que nos están escuchando, porque, Señor, mañana se conmemora el Día del Padre. No podremos verlos para abrazarles o para felicitarles en persona, Señor, pero desde aquí les enviamos, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que seas con ellos, que les ilumines y les des sabiduría para ser mejores padres cada día, para que ellos, Señor, se inclinen a ti, Señor, que ellos te pidan, mi Dios, esa sabiduría que tú nunca nos niegas para poder guiar a nuestros hijos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por toda tu bondad, por todo tu amor, por tu protección. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por estar presentes en esta transmisión. Pedimos que sigan orando en casa por cada uno de los motivos que hemos expuesto, por otros que se han escapado a mi mente, pero que de nuestro Dios no se escapa nada. Entonces, me despido de ustedes, deseándoles una buena noche llena de bendición, de tranquilidad, y que mañana sea un día mejor que este con la bendición de nuestro Dios. Hasta luego y muchas gracias por su atención.